de binomio de Newton. ¿Ok? Un binomio, muchachos, pues son dos términos. Generalmente se representan como A y B. El binomio de Newton son estos dos términos que están elevados a una potencia. Esta potencia puede ser un entero positivo, puede ser un entero negativo o puede ser un número racional, es decir, una fracción. Y pues esta puede ser positiva o negativa, ¿sí? Cuando nosotros tengamos un binomio que esté elevado a una potencia entera positiva, entonces vamos a tener, en el caso de los enteros positivos, vamos a tener n más 1 términos, ¿sí? Es decir, que si tenemos un binomio que está elevado a la 8, pues entonces al desarrollarlo vamos a obtener 9 términos. Si tenemos un binomio que está elevado a la 11, pues entonces al desarrollarlo vamos a tener 12 términos y así sucesivamente, ¿ok? Con cualquier otra potencia, ya sea entero negativo o racional, el número de términos que vamos a tener es un número infinito. Quiere decir, muchachos, que nosotros vamos a poder seguir desarrollando términos y términos y términos en el binomio y estos siempre van a seguir apareciendo. Generalmente en las representaciones que vamos a estar haciendo y en las que van a encontrar en algunos libros y presentaciones, se representan 4, 5, 6 términos, ¿sí? Nada más para darse una idea de cómo es el desarrollo del binomio. ¿Okay? En todos los casos, muchachos, tanto para enteros positivos como para enteros negativos, cuando nosotros desarrollamos un binomio, entonces el exponente de la n va a ir disminuyendo de uno en uno, perdón, el exponente de la a, que es el primer término, va a ir disminuyendo de uno en cada término. Y el exponente de la b, que es el segundo término, va a ir aumentando de uno en cada término, ¿sí? También en cada uno de los términos en el desarrollo de un binomio, la suma de las potencias de A y B, es decir, del primero y del segundo término, nos debe de dar n. Entonces, si yo tengo el desarrollo de un binomio y tuviera algo así, siempre voy a tener n menos r por b a la r, ¿sí? Quiere decir que si yo sumo las potencias en el desarrollo, siempre voy a obtener n. Y esto se cumple tanto para los binomios que están elevados a una potencia positiva, negativa, entera o racional. ¿Ok? Esto siempre va a suceder. Entonces, como decíamos, pues hay diferentes maneras de representar, de elevar un binomio a alguna potencia. Podemos tener, por ejemplo, una potencia positiva, vamos a decir, no sé, a la cuarta. Podemos tener un binomio con una potencia entera negativa. Podemos tener un binomio con una potencia racional positiva. O podríamos también tener un binomio con una potencia racional negativa. ¿Ok? Cualquiera de estos, muchachos, se va a poder desarrollar mediante las técnicas de desarrollo del binomio de Newton. Ahora, en el caso de las potencias enteras positivas, tenemos nosotros como ayuda el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal lo que nos da son los coeficientes en el desarrollo del binomio, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, ese triángulo se construye de la siguiente manera. Empezamos con un 1 y un 1 aquí y un 1 acá, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener, en los extremos van a ir unos, y los números del medio van a ser el resultado de la suma de los números de la fila anterior. Entonces, para la siguiente fila voy a empezar con un 1, sumo estos dos, me da 2, y termino con un 1. La siguiente fila,
Tendríamos otra vez un 1, sumo estos dos, me va a dar 3, sumo estos dos, me va a dar 3 también, y vamos a terminar con un 1. ¿Okay? Un último renglón nada más para dejarlo bien ejemplificado. Empiezo con un 1, sumo estos dos, me va a dar 4, estos dos me va a dar 6, los siguientes me va a dar 4 y termino con un 1. ¿Sí? Entonces, los binomios, muchachos, o más bien en el triángulo de Pascal, lo que se representa son los coeficientes en el desarrollo de un binomio con una potencia entera positiva. Y cada renglón corresponde a una potencia. El primer renglón es cuando n vale 0, es decir, un número elevado a la 0, o un binomio elevado a la 0 más bien. En el siguiente es cuando el binomio está elevado a la 1. Luego, cuando el binomio está elevado al cuadrado, cuando el binomio está elevado al cubo, y así sucesivamente. ¿Sí? Y yo puedo seguir extendiendo este triángulo de Pascal hasta el infinito. ¿Vale? El problema de esto pues es que a lo mejor se vuelve un poquito tedioso. Por ejemplo, si tendremos un binomio que está elevado a las 10, a la 10, pues se volvería un poquito tedioso tener que hacer el triángulo hasta el 10º renglón y luego ya determinar cuáles son los coeficientes. ¿Sí? Existe otra manera de hacer esto. El triángulo de Pascal se puede generar también mediante combinaciones. Y las combinaciones, muchachos, van variando en el valor de n. Entonces, el primer nivel del triángulo sería 0 combinaciones de 0, que por definición me debe de dar 1. El segundo nivel del triángulo, las combinaciones ahora van a ser de 1. Entonces serían una combinación de 0 y una combinación de 1. Entonces, por definición, esto también me va a dar 1 y 1. Luego, el siguiente nivel sería una combinación, perdón, sería con combinaciones de 2. Sería entonces 2 combinaciones de 0, 2 combinaciones de 1 y 2 combinaciones de 2. Fíjense entonces, muchachos, que las combinaciones las voy haciendo de todos los números posibles. Si yo hago estas combinaciones en la calculadora, cualquier combinación de 0 me va a dar 1, cualquier combinación de n consigo mismo, es decir, n combinaciones de n, también me va a dar 1, y si meto a la calculadora 2 combinaciones de 1, pues me va a dar 2. ¿Sí? El siguiente renglón serían combinaciones de 3. Las combinaciones de 3 las voy a poder hacer entonces de 0, de 1, de 2 y de 3. Entonces tendríamos 3 combinaciones de 0, 3 combinaciones de 1, 3 combinaciones de 2 y 3 combinaciones de 3. Volvemos. Como por definición, cualquier combinación de 0 me va a dar 1 y cualquier combinación de n consigo mismo también me va a dar 1. Y entonces solo bastaría calcular las 3 combinaciones de 1, que me va a dar 3, y las 3 combinaciones de 2, que también me va a dar 3. ¿Sale? Entonces, esa es otra manera de ir generando el triángulo de Pascal. ¿Cuál es la ventaja con esto? Pues que aquí no voy a necesitar desarrollar todo el triángulo para encontrar los coeficientes en cierto nivel. Por ejemplo, si yo quiero los coeficientes del desarrollo cuando n vale 7, pues solamente tendría que hacer 7 combinaciones de 0, 7 de 1, 7 de 2, 7 de 3, 7 de 4, 7 de 5, 7 de 6 y 7 de 7. Y no tuve que haber hecho los niveles anteriores en el triángulo de Pascal. ¿Sale? Entonces, precisamente basados en esta premisa de que el triángulo de Pascal se puede realizar mediante combinaciones, vienen algunos de los métodos de solución de un binomio. El primero de ellos es el método factorial. ¿Sí? En el método factorial, muchachos, se va siguiendo cierto acomodo o cierto patrón a la hora del desarrollo de un binomio.
Y vamos a empezar aquí con un binomio sencillo. ¿Qué les parece? 2x más y y lo elevamos, no sé, vamos a elevarlo a una potencia negativa para que vean cómo va quedando, a la menos 3. Ahora, recuerden que como es una potencia negativa, esto quiere decir que va a ser un número infinito de términos. Nosotros vamos a desarrollar nada más 5, ¿sí? Solo para verlos. Entonces, en el desarrollo factorial se cumple lo siguiente. Tomo el primer término y lo elevo a la n, que es este caso. Entonces tendríamos 2x a la menos 3, ¿sí? Y esto va a ser entre 0 factorial, porque es el primer término del desarrollo. Luego, para el siguiente término, este coeficiente, perdón, este exponente que tengo yo aquí arriba, lo voy a bajar multiplicando. Entonces tendría menos 3. Recuerden que habíamos dicho que en el caso de los, cuando desarrollamos un binomio, el primer término, su potencia, siempre va disminuyendo de 1 en 1. Entonces aquí tendríamos que restarle un 1 y sería menos 3 menos 1 menos 4 por el segundo término. El segundo término sí aparece aquí, muchachos, nada más que está elevado a la 0. Eso sería como y de 0. Entonces, como está elevado a la 0, pues se toma como 1 y no aparece. Pero entonces, si en el primer término está la 0, en el siguiente término debería de estar a la 1, ¿sí? Y esto lo voy a dividir entre 1 factorial. Luego, para el siguiente término, voy a tomar lo que ya tenía aquí. Bueno, no todo, solo la parte de arriba. Esto. Ay. Esto. Vamos a tener menos 3 y el menos 4 que tenemos acá va a bajar multiplicando. Entonces tendríamos menos 3 por menos 4. Entre, si aquí es 1, en el siguiente va a ser 2 factorial. Luego el primer término. El primer término que es 2x, le restamos 1. El término anterior era menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5. Y el segundo término le sumamos 1. Estaba la 1, 1 más 1, 2. Maestra, ¿por qué es menos 4 ahí, maestra? No entendí. Lo bajamos de acá. Mire, este bajaría multiplicando, pero al siguiente término. Ah, ok. ¿Sí? Son los exponentes del primer término. Sí, Entonces, fíjense, ¿cómo quedaría el siguiente? Bueno, ya teníamos menos 3, ya teníamos menos 4 y vamos a bajar ahora el menos 5. Entonces vamos a tener menos 5. Entre, si aquí es 2, sigue 3 factorial. En el 2x le resto 1. Teníamos menos 5, menos 1, menos 6. Y en la y le sumo 1. Estaba al cuadrado más 1 al cubo. ¿Sí lo van viendo? A ver, alguien dígame cómo queda el siguiente. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y luego entre 4 factorial. Ajá. 6 entre 4 factorial. ¿Sí? La 2x está elevada a la menos 7. Así es. Y y a la cuarta. Muy bien. Y así continuaría, ¿no? Entonces, muchachos, básicamente ese es el desarrollo factorial. O sea, se va generando un término a partir del término anterior, ¿sí? Siguiendo las reglas del desarrollo de un binomio. ¿Cómo? Bueno, al primer término se le va restando 1 a su potencia, al segundo término se le va aumentando a 1 a la potencia. ¿Sí? Y aquí pues ya nada más tendríamos que hacer las operaciones, o sea, ver cómo van quedando los coeficientes. No traigo calculadora, pero bueno, el primero, 0 factorial ya sabemos que es 1, y a la 0 también es 1, entonces nos quedaría nada más 2x a la menos 3. Luego en el segundo tenemos menos 3 entre 1 factorial. 1 factorial también es 1, entonces menos 3 entre 1, pues menos 3. Por 2x a la menos 4 por y. Muchachos,
ay de ustedes, en serio, o sea, así, con amenaza y todo. Ay de ustedes donde me lleguen a multiplicar este 3 por este 2. No se pueden multiplicar. No se pueden multiplicar porque el 2 está elevado a la menos 4, ¿sí? Entonces, primero eleven el 2 a la menos 4 y luego multipliquen si así lo quieren. Pero no no le vayan a poner ahí menos 6, ¿ok? Bueno, luego, siguiente. Fíjense, esto es lo que me gusta de este método. Ya teníamos menos 3 y ya teníamos el 1 factorial. Esto de aquí se puede escribir como pues menos 3 por menos 4 entre 1 por 2, ¿sí? Pero el 3 sobre 1 ya lo teníamos, era el término anterior. Entonces, para sacar el siguiente valor del coeficiente, muchachos, pues este resultado solamente lo tengo que multiplicar por menos 4 y dividir entre 2. Eso si no quiero hacer la operación completa, ¿sí? Igual la pueden hacer si ustedes quieren, pero utilizando la misma recursividad del método, si ya sé cuánto vale menos 3 entre 1, pues nada más multiplico y divido por lo que me falta. Por ejemplo, en este caso, dijimos que menos 3 entre 1 era menos 3. Por menos 4, 12. Entre 2, 6. Por el 2x a la menos 5, y cuadrada. Entonces, ya dijimos que esta operación era igual a 6, ¿sí? Fíjense en el siguiente coeficiente que tenemos. Ya tengo el 3, ya tengo el 4, me falta un menos 5 y abajo esto es 3 por 2 por 1. Ya tenía el 2 y el 1, nada más me falta el 3. Entonces, este resultado lo puedo multiplicar por menos 5 y dividir entre 3. Eso es si no quieren hacer la operación completa, ¿sí? Entonces, 6 por menos 5 es menos 30, entre 3, menos 10. Menos 10, 2x a la menos 6 por y al cubo. Obviamente es lo mismo eso, muchachos, que hacer la operación en su totalidad. Yo, por ejemplo, como no traigo calculadora y me da flojera estar multiplicando mucho, pues puedo aplicar esta recursividad y entonces multiplicar y dividir por únicamente un factor, en vez de estar haciendo la multiplicación de 3, 4 factores y luego dividiendo entre algún factorial, ¿sí? El siguiente término, ya sé cuánto valía esto. Entonces, solo me falta multiplicar por el menos 6 y dividir entre el 4. Menos 10 por menos 6 va a ser 60 positivo. Y 60 entre 4 van a ser 15. Por 2x a la menos 7 por y a la cuarta. Y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta ahí el binomio está ya desarrollado. Podríamos, si quisiéramos, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Elevar ese coeficiente 2 que está en el primer término, elevarlo a cada una de las potencias indicadas y multiplicarlo también por el coeficiente que ya obtuvimos. Eso ya es pura simplificación. Otra cosa que pueden ustedes elegir hacer, pues es escribirlo con los exponentes siempre positivos, es decir, bajar los 2x. Sí, pero pues eso también ya es cuestión suya. Porque al final se representan lo mismo. ¿Se entiende? A mí me gusta más el método factorial, muchachos, porque uno, es algo que voy sacando así como intuitivamente. Dos, lo puedo sacar en una sola operación, tanto para exponentes positivos, negativos o racionales. Y 3, porque es recursivo, es decir, lo que ya calculé me ayuda a calcular lo siguiente. El otro de los métodos que tenemos es el método por combinaciones. Que de hecho es muy similar a lo que hicimos ahorita con el triángulo de Pascal, ¿sí? Entonces, por combinaciones,
podríamos tener, no sé, ¿qué les gusta? Hay algo sencillo para no escribir tanto. A la menos 2. Vamos a poner también uno negativo. Y aquí vamos a ver cuál es el problema con el método de las combinaciones. Si yo hago esto, muchachos, entonces tendría, el primer coeficiente serían menos 2 combinaciones de 0 por el primer término a la n, por el segundo término a la 0, ¿sí? Más menos 2 combinaciones de 1 por el primer término a la n menos 1. Entonces, menos 2 menos 1 menos 3 por y a la, le sumamos 1. 0 más 1, 1. Luego, menos 2 combinaciones de 2. Primer término le restamos 1, menos 3 menos 4 y y al cuadrado. ¿Cómo quedaría el siguiente? ¿Qué seguiría? Menos 2 combinaciones de 3, x a la Muy menos bien. 5, y cúbica. Y así sucesivamente. Si esto fuera un binomio con una potencia entera positiva, no tendríamos ningún problema, de hecho ya la tendríamos hecha, porque entonces bastaría con meter en nuestra calculadora la expresión de las combinaciones que vamos sacando. Pero si ustedes ponen en su calculadora menos 2 combinaciones de 0 o menos 2 combinaciones de 1, no les va a dar nada. De hecho, creo que les pone así como syntax error o algo por el estilo. Porque las combinaciones no están definidas para números negativos. Entonces, y este es el problema que yo les comentaba con este método, para poder utilizar el método de las combinaciones tenemos que recurrir a la definición de la combinación. Recuerden que la definición era mediante factoriales. Entonces, esto de aquí sería, el primer coeficiente va a ser menos 2 factorial sobre menos 2 menos 0 factorial por 0 factorial. X a la menos 2 y a la 0 más. El siguiente coeficiente sería menos 2 factorial entre menos 2 menos 1 factorial por 1 factorial. X a la menos 3 por y a la 1. El siguiente coeficiente va a ser menos 2 factorial sobre menos 2 factorial entre 2 factorial. X a la menos 4 por y cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense entonces, muchachos, que pues tuvimos que regresar a una expresión factorial para poder hacer este cálculo. Ahora, los factoriales de los números negativos tampoco están definidos. O sea, si ustedes meten en la calculadora menos 2 factorial, no les va a dar. Y si a alguien le da, seguramente no le está poniendo los paréntesis. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo ponen así tal cual está escrito, paréntesis menos 2 paréntesis factorial, también les va a dar error. ¿Cómo entonces es que lo vamos a resolver? Bueno, ahí vamos a tener que recurrir a la definición de los factoriales. Déjenme nada más simplificar estas expresiones. Esto sería menos 2 factorial sobre menos 2 factorial, 0 factorial, x a la menos 2. Más menos 2 factorial, menos 3 factorial por 1 factorial, x a la menos 3 por y, más menos 2 factorial sobre menos 4 factorial por 2 factorial, x a la menos 4 por y cuadrado. ¿Sí? Entonces, para poder resolver estas expresiones, pues tenemos que recurrir nuevamente a la definición de los factoriales. Y recuerden que la definición de factorial, muchachos, era un número multiplicado por n-1. Entonces, a cada nuevo factor le voy restando un 1 del anterior. ¿Sí? En el primer caso, no hay mucha necesidad de hacer esto porque pues al final tenemos menos 2 factorial entre menos 2 factorial y se elimina. Y nos queda entonces nada más x a la menos 2 sobre 0 factorial. ¿Sale? En el siguiente coeficiente tendríamos menos 2
menos 2 menos 1 menos 3 factorial. ¿Por qué detengo ahí el desarrollo? Pues porque abajo ya tengo un menos 3 factorial, entonces vamos a aprovechar que se van a eliminar, ¿sí? Entonces este se elimina con este y tenemos x menos 3 por y. Luego, en el siguiente, pues tendríamos menos 2 por menos 3, y luego al menos 3 le resto 1, menos 4. Y ahí termino el desarrollo. ¿Por qué? Pues porque abajo ya tengo un menos 4 factorial, entonces yo lo que busco es que estos se puedan eliminar, ¿sí? Esto sería x a la menos 4, y cuadrada. ¿Sale? Y en este caso, muchachos, pues se elimina aquí el menos 4 factorial con el menos 4 factorial. Y entonces me queda lo siguiente. X a la menos 2 sobre 0 factorial más menos 2 sobre 1 factorial por x a la menos 3 por y más menos 2 por menos 3 sobre 2 factorial x a la menos 4 y cuadrada. ¿Se fijan qué es eso? Eso último que puse ahí. Pues es el método factorial, ¿sí? O sea, al final venimos terminando en lo mismo. Por eso yo no prefiero el método de combinaciones, porque al final terminas en el método factorial. Pues qué caso tiene, mejor lo empezamos de una vez, ¿no? Pero igual es completamente a su criterio, el que ustedes quieran utilizar, ¿sale? Entonces aquí pues volvemos, nada más hacemos nuestras operaciones. 0 factorial sabemos que es 1, 1 factorial también sabemos que es 1. Y aquí tenemos menos 3 por menos 2, 6, entre 2, 3. Y pues ahí seguiría el desarrollo. ¿Se entiende el método de las combinaciones? O más bien, ¿alguna duda en el método de combinaciones? Si no tenemos potencias enteras positivas, entonces tendríamos que utilizar la definición de combinaciones y luego la definición de factorial para poder resolver el método mediante las combinaciones, ¿sí? Yo personalmente por eso prefiero y sugiero el método factorial. Pero si a ustedes se les facilita el método de combinaciones, adelante, lo pueden utilizar con toda confianza. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, resulta que a veces pues no queremos encontrar un término específico del desarrollo del binomio, pero no queremos ponernos a desarrollar todo el binomio para encontrarlo, ¿sí? Imagínense que tengamos así un desarrollo infinito con una potencia entera negativa o racional y que nos hayan pedido, no sé, encontrar el término número 20 o 53, ¿sí? Pues hacer ese desarrollo, muchachos, utilizando cualquiera de los dos métodos, pues sería de todas formas un desarrollo muy largo. Entonces, para eso existe una manera de encontrar un término en específico y se llama término errésimo. ¿Sí? Entonces, la fórmula para encontrar el término R es n por n menos 1 por n menos 2, así hasta n menos r más 2 sobre r menos 1 factorial por el primer término a la n menos r más 1 por el segundo término a la r menos 1. ¿Sí? Entonces, para yo encontrar el término errésimo en el desarrollo de un binomio, tengo que identificar dos cosas. Tengo que identificar n, que pues al final es la potencia a la que está elevada el binomio,
Tengo que identificar R, que es el número del término que estoy buscando. Tengo que identificar A y B, que son los dos términos del binomio, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el binomio 2x menos 3 elevado a la menos 1 medio. Y queremos encontrar el término, ¿cuál quieren? ¿El octavo? No, el sexto. ¿Sí? Entonces queremos encontrar el sexto término. Quiere decir entonces, muchachos, que si yo fuera a desarrollar este binomio, pues tendría que desarrollar 6 términos, ya sea por el método factorial o por el método de combinaciones, para llegar a alcanzar a saber cuál es el sexto término, ¿sí? Pero con esta fórmula no es necesario. Entonces, el sexto término va a ser, bueno, primero déjenme calcular acá. Vamos a calcular primero n menos r más 2. Esto para saber, muchachos, en dónde vamos a detener este producto de aquí arriba, ¿sí? Entonces, n menos r más 2 sería menos 1 medio, menos 6, que es el número del término que estamos buscando, más 2, ¿sí? Entonces, menos 6 más 2 es menos 4 menos 1 medio es menos 9 medios. ¿Ok? Luego, n menos r más 1, pues sería menos 1 medio, menos 6 más 1. Esto va a ser menos 5, menos 1 medio, menos 11 medios. Y r menos 1, pues va a ser nada más 6 menos 1, que es 5. ¿Sale? Entonces, en esta parte, en el numerador, vamos a empezar en menos 1, perdón, en menos 1 medio, que es el exponente que tenemos, y le vamos a ir restando 1 hasta que lleguemos a menos 9 medios, ¿sale? Entonces vamos a tener, tendríamos, el sexto término va a ser menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1, menos 3 medios, menos 1, menos 5 medios, menos 1, menos 7 medios, menos 1, menos 9 medios, y ahí nos detenemos. ¿Por qué nos detenemos? Porque pues es lo que calculamos aquí, ¿no? O sea, n menos r más 2, que es el último factor, nos dio menos 9 medios. Luego vamos a dividir entre r menos 1 factorial, que nos había dado 5. Entonces aquí tendríamos entre 5 factorial. Y vamos a multiplicarlo por el primer término, que ya ni me acuerdo cuál era, 2x. Sería el primer término elevado a la n menos r más 1. Aquí, n menos r más 1 nos había dado menos 11 medios, ¿sí? Entonces aquí tendríamos a la menos 11 medios. Y luego el segundo término, que era menos 3, lo volvemos a elevar a la r menos 1, que habíamos dicho que era 5. ¿Ok? Y aquí pues ya nada más tendríamos que hacer la operación. No traigo mi calculadora, no sé si alguien pudiera por favor hacer esta multiplicación. La de menos 1 medio, por menos 3 medios, por menos 5, por todo esto. Es más, creo que sí la traigo, esperen. Igual váyanla haciendo ustedes. Sí la traía. Entonces tenemos menos 1 medio por menos 3 medios. Eso va a ser por menos 5 medios, por menos 7 medios, por menos 9 medios. Y eso nos va a dar menos 945 sobre 32.
Esto es sobre 5 factorial. ¿Sí? Entonces, esto lo dividimos entre 5 factorial y nos da menos 63 sobre 256. Hasta ahí, muchachos, ya hicimos, o sea, ya encontramos el sexto término. Si lo queremos simplificar, pues podríamos todavía elevar este menos 3 a la quinta y ver qué nos da. Pues tendríamos menos 3 elevado a la quinta por el menos 63 sobre 256 y nos da o sea 150,09 sobre 256 por 2x a la menos 11 medios. ¿Sí? Ya ese 2 a la menos 11 medios no nos conviene elevarlo porque pues ya quedaría un número muy extraño, ¿no? Ya se batallaría ahí con el coeficiente. Pero pues en general, muchachos, así es como se utiliza la fórmula. ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie preguntas? Yo sí, maestra. Dígame. El 3 elevado a la 5 lo multiplicó por 63 en 356. Sí. Uh-huh. Ah, ok. Sí. Ok. Gracias. Dígame. Maestra, entonces el propósito de todo esto sería nada más encontrar un factor a determinada potencia, por ejemplo. Pues Encontrar un no, factor del de desarrollo esta del última binomio. fórmula, sí. O sea, al final lo que queremos es encontrar, así como dice Ángel, un término en el desarrollo del binomio con esta última fórmula, sin la necesidad de tener que desarrollar todo el binomio hasta ese término. ¿Sí? Ok. A veces esto nos sirve, muchachos, por ejemplo, en las aplicaciones, cuando tenemos, no sé, tasas de interés. Bueno, a lo mejor yo quisiera, no sé, imagínense que sacan un crédito a, no sé, 25 años y se paga mensualmente, ¿no? Y ustedes quieren saber cuánto les toca pagar exactamente en el quinto mes del sexto año. Pues podrían ustedes, que obviamente si van al banco ya se lo dan hecho, ¿verdad? O sea, podrían ustedes hacer un desglose completo mes por mes, pero sin necesidad de hacer todo eso, ustedes mediante esta fórmula pues podrían calcular exactamente en cuál mes, o sea, sabiendo qué mes están buscando, pues ustedes podrían calcular el monto final, ¿no? Entonces, para eso se utiliza esta fórmula, para no tener que desarrollar todo el binomio, si a mí lo que me interesa es la información de un solo término. ¿Ok? Bien.